Muchas gracias, señora Presidenta. Frente al asunto del tren del Río, yo quiero hacer algunas precisiones. Primero, pues que me generan inquietud y por eso quería tener, digamos, a la Secretaria de Hacienda, porque es muy importante para mirar la factibilidad de los recursos. O sea, hay que aprender, digamos, un poco del pasado. Del pasado nos vendieron una idea, un sueño, pero se fueron en estudios. Me parece que es muy importante los estudios, pero en el momento de la financiación se quedaron cortos y vamos en un paso, digamos, muy lento para poder devolverle a Antioquia su ferrocarril. Entonces, mientras el IDEA prestaba 134.000 millones de pesos a particulares para otros proyectos que son estratégicos, sí, pero que yo creo que es importante tener ese tramo al menos hecho. Lo primero, hay una presentación. Lo primero que quiero mencionar, y no es un debate meramente solo para cuestionar, sino para mirar a ver cómo podemos aportar. Y en este sentido, y para corregir un poco los errores del pasado, de una vez lo que me preocupa, y por eso titulé este debate "En el tren cabemos todos", porque en la intervención, cuando yo veo la intervención del doctor Aníbal Gaviria y habla de tramos funcionales que van a utilizar los tramos ya existentes del metro de Medellín, me genera una preocupación, y es, en el estudio de prefactibilidad del tramo 2, que no se entregaron, estoy hablando del tramo que se reserva porque desde el tramo 2 sacan como un subtramo, ¿cierto? Que sería como el 2.1 llamado Bello Industriales. Ese llamado tramo 2.1, digamos que tiene esta inquietud, y es que desde Bello utilizaría, según las palabras del gobernador, no estoy diciendo más, sino las palabras del gobernador, que desde el municipio de Bello, de la estación Bello, utilizaría el sistema de metro, o sea, la línea metro, hasta la estación Caribe. Luego partiría hacia la línea C, existente hoy en el metro, y se construiría una nueva etapa en la línea nueva llamada Estación Distrito, Estación Universidad Nacional, creo que es así, y Industriales. Y descongestionaría la línea B, que va desde Caribe hasta Industriales. Estaríamos hablando de algo más o menos así. En el dibujo que tienen en el frente está mi principal preocupación. Yo no sé si los de comunicación me pueden ayudar un poco en tener un inalámbrico, un micrófono inalámbrico. Si tienen, si no, o sea, yo les cuento cuál es mi preocupación. Y todos los compañeros de Bello yo creo que deberían estar como igual de preocupados en mi caso, porque el estudio de prefactibilidad arroja que para poder descongestionar Bello tendríamos que tener una línea paralela al metro. Pero en el comunicado del doctor Aníbal Gaviria dice que no, que es una línea que utiliza el mismo segmento funcional del metro hasta la línea de Caribe. Yo veo el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad y me dicen que es de esa forma. Pero como también en la respuesta que arrojaron, ¿aló? Básicamente, permiso. ¿Cuál es ¿aló? ¿Cuál es el asunto? Según el estudio de prefactibilidad ustedes presentados, desde Bello, esta línea negra, para que más o menos, digamos, ahorita les voy a compartir fotografías de esto, esta línea negra representa la línea del metro, y esta línea
entre verde y rojo representa la nueva línea. Resulta que desde Bello hasta Industriales exactamente, ustedes hablan de, hasta lo que yo tengo entendido, no crear esta línea, que es la línea norte. Pero lo que dijo las palabras, digamos, el gobernador de Antioquia. ¿Qué dice el gobernador de Antioquia? El gobernador de Antioquia dice que desde la estación Bello, aquí va el metro y aquí va, digamos, un tren de cercanías. Y una de las cosas más importantes, o sea, a generar digamos, un taco mayor. Metro y tren de cercanías por la misma línea. El metro llega y se desvía en la estación Caribe y el tren de cercanías sigue por las nuevas estaciones. Hay que aclarar esto. La línea roja que aparece en esta pantalla, en esta parte, en esta parte ya está construida, que es la línea C. Entonces me surge también la duda si solo la línea que va entre Distrito y Industriales vale 1.4 billones de pesos, porque sería una de las líneas más costosas digamos, de todo el sistema de reactivación del ferrocarril de Antioquia. ¿Qué me preocupa? Normalmente en el mundo, hemos revisado algunas líneas de transporte ferroviario, esta línea siempre es paralela a la línea del metro, para poder generar una descongestión del lado norte, que ya está, digamos, diseñado para que el metro pueda funcionar hacia este lado y el tren de cercanías tenga una línea recta para poder descongestionar el metro. Entonces, con las aseveraciones del doctor Aníbal Gaviria, me preocupa, reitero, eso está ahí en redes sociales, está construido, me preocupa que generen en una sola línea una congestión en el lado norte y no construyan la línea que la merece Bello. Bello merece esta línea y merece que esté articulado para poder descongestionar, porque yo que me movilizo en metro, sé que más o menos a las 5 y en horarios picos, coger una línea, por ejemplo, en Tricentenario, en Acevedo, es demasiado complicado, y viceversa en la noche. Entonces, si ponen esta línea funcional, solamente esta línea, pues van a congestionar más el norte y van a facilitar un tren turístico, que es muy importante, reitero, yo no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra en que pongan a vivir mal al norte. El norte, así como el sur, tienen derechos iguales y deben ser correspondidos. Entonces, según lo que dice, reitero, el doctor Aníbal Gaviria, esta línea no aparece. Y esta línea C está construida y solo simplemente este tramo era el que construirían. En resumen, con mi equipo yo dije, el doctor Aníbal Gaviria va a construir un soterrado más. Y a mí, pues me parece bien, pero también me preocupa porque simplemente les hago esta solicitud. Si van a construir ese, agréguenle este otro pedazo para poder que se descongestione, así como son las líneas de Londres, son las líneas de Suiza, como iniciaron en lo que se denomina, digamos, en este caso, pues el esquema espina de pescado y para poder hacer, digamos, el sistema como tiene que hacer. ¿Por qué me preocupa este pedazo? Un asunto acá de especulación de tierras, de especulación de suelo, me preocupa. Yo le voy a hacer, digamos, un monitoreo, yo sé que mis compañeros también, pero me preocupan, digamos, estas situaciones. Y lo otro que me preocupa es que el tren de carga desapareció. Y cuando digo desapareció es que en lo que ustedes me contestan, dicen que en un eventual, o sea, después lo vamos a pensar. Normalmente cuando se diseñó el tren, la reactivación del tren, era para hacer una reactivación completa multipropósito, tren de cargas, residuos y pasajeros, para poder solventar, digamos, el gasto de eso. Pero por eso lo puse aparte. Este tren de cargas ya no está. Lo segundo es, la operación y los trenes tampoco están en los 1.4 billones. Dice el metro, en una de las respuestas que ustedes nos enviaron,
que ellos contemplan que si ustedes les entregan la operación, pues ellos podrían comprar los trenes y solventar en un mediano y largo plazo pues esta línea. Yo creo que el proyecto merece, digamos, esta discusión. Una de las cosas que yo, digamos, planteaba es que en la asamblea se tienen que dar estas discusiones. Es muy chévere que el doctor Aníbal Gaviria presente el proyecto, pero esta es su junta directiva. Nosotros somos los diputados de Antioquia y como somos los diputados de Antioquia merecemos primero respeto y segundo pues que estos debates se hagan acá y no simplemente en oficinas. Entonces, ¿cuál es el camino perfecto? El camino perfecto es tener el metro, tener el tren de cercanías, tener el tren de cargas. Yo sé que es por tramo, pero al menos poder hacer como todos los detalles perfectos para que a Bello y a la zona norte no los dejen sin tren. Los han dejado sin todo. Ahora no los dejen sin esa línea paralela que es muy importante. Yo sé que la mayoría de los diputados, o yo decir todos, vamos a estar a favor que esta línea tiene que ser también priorizada. No solo la línea que yo llamo turística, porque va a pasar por un sector que se viene generalizando e incrementando los valores después de que Aníbal Gaviria creó todo lo que tiene que ver con soterrados del río. Ahí hay una especulación inmobiliaria. Yo no tengo lío con ese negocio, tengo lío es que frente a este tipo de planteamientos la gente quepa en el tren de cercanías. Todos cabemos en el tren de cercanías, entonces plantearles, digamos, mi primera inquietud frente a este tema. Y frente a las otras, gracias. Otras, yo revisé mucho el estudio de prefactibilidad, son casi 7 gigas que nos enviaron. Dentro de esos estudios de prefactibilidad me preocupa también el despojo indiscriminado de las propiedades de muchos de los habitantes del municipio de Bello, del municipio de Medellín, y es porque en los otros proyectos, llámese tranvía, ya a través de la expropiación que el doctor Aníbal Gaviria en su momento como alcalde de Medellín hizo, despojó a mucha gente demasiado pobre que hoy están en las laderas de Medellín sufriendo estos proyectos y no conversando con ellos. Me preocupa la expropiación que va a hacer el doctor Aníbal Gaviria. Yo sé que estos proyectos necesitan eso, pero al menos incrementen un poco el valor de la compensación que está establecida para que la gente no odie estos proyectos cuando los saquen de sus casas. Le estoy hablando de Cable Picacho, Paralela, todo lo que tiene que ver con el tranvía. O sea, en estos proyectos, yo sé que ustedes a veces los estructuran muy bien y quieren que se genere, digamos, una buena aceptación por parte de las personas. Pero yo les cuento, yo he visitado todas esas comunidades y las he defendido en territorio. Y una de las cosas más complejas son personas que les pagan a 80 millones de pesos una casa de 100 metros. Ustedes tienen desde ya en esa planificación que conversar con eso, porque dentro del estudio de prefactibilidad 38 mil millones de pesos para pagar predios y seguramente va a ser la misma contratista porque es la mejor, la loja de propiedad raíz colombiana. Breguen y las personas que entreguen su casa, su negocio, para que pase el ferrocarril de Antioquia, pues sean realmente compensadas como tienen que realmente ser y no simplemente que terminen odiando el proyecto, porque así pasa en otras situaciones y yo creo que con estas entidades ya nos hemos visto en otras partes. Lo otro, hay que hacer un esfuerzo gigante para que el gobierno nacional entienda que necesitamos el tramo Puerto Berrío-Medellín. Y lo necesitamos porque desde Puerto Berrío ya hay reactivación hacia línea férrea de Santa Marta. Y tenemos que pensar porque allá hay línea angosta, no sé qué vamos a hacer, pero necesitamos conversar esos proyectos porque estamos hablando de una línea gigante nacional
que ya está transportando mercancía. Yo les cuento, como es mi casa, Puerto Berrío, cada día llega de Santa Marta y de México un tren de carga de 25 a 35 vagones que lleva hacia Puerto Berrío mercancía, pero ahí no coge sistema férreo, sino que ya sería entonces transporte. Entonces convertimos un tren de 35 vagones en 35 tractomulas. Entonces, yo no estoy en contra del desarrollo, digamos, de las carreteras o este tipo de cosas, pero sí me parece que sería mucho más cómodo seguir en línea férrea hasta Medellín y así abaratar muchísimos costos. O sea, las transformaciones, yo creo que en eso estamos claros, las transformaciones de los países se dan con los sistemas de transporte y uno de ellos es el ferrocarril y en este caso el ferrocarril de Antioquia. Una de las cosas que ahorita reiteraba, ¿qué sabe la Asamblea de Antioquia sobre el Tren del Río? Es preocupante porque a mí me hubiese gustado que ustedes vinieran a presentar y hacer la rueda de prensa acá con todos sus diputados. Si ustedes ven, la mayoría, y por eso hice la presentación, son de gobierno, los apoyaron a ustedes. Lo que mínimo, digamos, se merecen es que ustedes les den esa grandeza de mostrar estudios de prefactibilidad del ferrocarril de Antioquia. Ayer ellos lo reiteraban en muchas ocasiones, somos de gobierno, apoyamos al doctor Aníbal Gaviria, pero cuando los gobernantes de turno le dan la espalda a estos hombres y a estas mujeres que se batieron en las calles para conseguir votos, pues me parece incorrecto. Y lo digo como oposición, parece incorrecto que aquí teniendo una coalición de gobierno tan grande, pues ustedes a la espalda de la Asamblea Departamental de Antioquia, pues no decidan hacer una información al respecto. Y lo segundo es que aquí está su mesa directiva, aquí está su junta directiva. El gobernador se debiera dignar a presentar este proyecto a su mesa directiva. Él lo decía, voy a presentar los estudios de prefactibilidad, los estudios económicos, la reclamación, los rubros presupuestales a la Asamblea. Entonces, para una cosa sí servimos, pero para otra, para soñar un poco este proyecto y poder contribuir en estas ideas que nos preocupan, entonces no estamos. Yo creo que debemos estar unidos en todo, unidos en la construcción, pero también unidos en la diferencia. Y la diferencia también puede hacer grandes cosas. Quien escucha la diferencia, no solo quien escucha las igualdades puede, digamos, tener un poco de futuro. Los mejores desarrollos cuando se escuchan las diferencias. Lo que los medios informan, Ferrocarril de Antioquia prioriza una etapa para poder arrancar, eso es muy importante. 5 de los datos o sea, toda esta información la sacamos de lo que dijo el doctor Aníbal Gaviria y de lo que ustedes nos enviaron el día de ayer. Pero esta información nos generó muchas dudas. Una de las dudas es que 1.4 billones sin trenes, sin operación, entonces realmente ¿cuánto cuesta el proyecto? Otra de las cosas que nos preocupa es que nos mandaron una información que yo ya conocía. Resulta que en octubre del año 2019 se presentó un estudio de factibilidad al gobierno en el tramo más grande, llamado tramo 2. Pero ustedes acaban de priorizar el tramo 2.1. Por ejemplo, secretario de Infraestructura, eso que usted presentó no lo tenía yo en la forma, ni lo tenía ninguno de los diputados. Nosotros los diputados merecemos que nos envíen, así sea una hora, esa presentación. Una hora podía haber generado un debate mucho mayor frente a lo que nos informan. Entonces, hay que aclarar que una de las preguntas era tener ese tramo 2.1, pero ese tramo 2.1 no llegó. Ustedes dicen que están en construcción, en algunos casos los estudios financieros revelan que es un secreto empresarial. Nosotros vamos también a mirar qué alcance jurídico tiene nuestro grupo de abogados para mirar si realmente sí tiene secreto empresarial o no. Nosotros somos muy respetuosos también de lo que nos contestan, pero también pues vamos a mirar si eso es así o no. Siguen también, una de las cosas que más nos llamó la atención fue listo diseños definitivos tramo Tren del Río para Antioquia. Se pedirá bajo ley de metros.
listos diseños. Cuando yo llego y les pido los diseños a ustedes, ustedes me dicen, no están los diseños. Todavía no los tenemos. No sabemos dónde van a quedar las estaciones y estamos en generación de prefactibilidad. Le pregunto, por ejemplo, de los recursos financieros y la Secretaría de Hacienda le manda la comunicación al gerente de ferrocarriles. Entonces tampoco me entregan la información. Entonces, en una parte estoy en blanco y en otra parte estoy confundido. Entonces, este tema, para que aprendamos del pasado, por eso cité a debate inmediatamente, para que no nos pase lo mismo que nos pasó. Y que los ejercicios, secretario, que usted está hecho de planeación, que se los he felicitado en público, pues no se conviertan en decepciones posteriores. Y esas decepciones posteriores son que la gente sueña con la reactivación del ferrocarril de Antioquia, pero usted le va a entregar la reactivación por tramos del tren suburbano de Medellín. Y entonces Puerto Berrío le vamos a tener que decir que no, Cisneros le vamos a tener que decir que no, pero hay que decir la verdad, que al menos en este cuatrenio no va a haber tren, y es una lástima para el municipio de Puerto Berrío y Cisneros, pero es mejor decir la verdad, a quedar decepcionado con una mentira, como veníamos en años anteriores. Por eso cité, digamos, a los que tienen que ver con el asunto, infraestructura, hacienda y planeación, para que de alguna forma articulemos esos procesos y pongamos a conversar todas las ideas y no simplemente sean unos eslabones que estén construyendo en paralelo. Lo del cuestionario, yo les cuento a cada uno de los diputados, les compartí que quería preguntar sobre la cofinanciación, sobre los 791.000 millones de pesos que están pidiendo la Nación. Les pregunté si había cartas, me dijeron que no hay ninguna carta entregada al gobierno de Iván Duque para pedir la cofinanciación, pero el gobernador de Antioquia en medios de comunicación dice que ya entregó el proyecto, pero este proyecto no lo entregó él, lo entregaron en octubre del año 2019 y es un proyecto completo que estamos hablando del tramo 2. Pero lo que se refiere a la priorización es el tramo 2.1 y esta carta de cofinanciación no ha sido entregada. La segunda preguntaba cuál es el plan para financiar los trenes y la operación. Me responden con una carta al metro y me responden muy ambiguamente. Yo entiendo que apenas estamos empezando gobierno, pero cuando se hace una rueda de prensa y se presenta un proyecto de esta envergadura y se dice que todo está listo, pues sí nos preocupa que cuando pedimos la información oficial, pues nos digan que muchas de las cosas no están listas y nos remitan a la información entregada en octubre del año 2019. Estoy hablando del DRAI, que tiene como 7, 8 o 10 gigas, que lo revisé, el estudio geológico, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, en la compra de los terrenos, todo este tipo de cosas nos genera, digamos, inquietudes, o al menos para mí, que el proyecto llegue a buen puerto y esperamos que sea el puerto de Puerto Berrío. Tercero, el informe presentado en medios de comunicación propone la construcción de uno de los tramos, denominado tren de cercanías o tramo 2. Les decía que me entregaran el estudio de factibilidad y lo que me dicen es, le entregamos el estudio de factibilidad, pero del tramo 2. Del tramo 2.1 apenas lo estamos terminando. Es pertinente, pero entonces en los medios de comunicación yo le pediría al gobernador que baje un poco las expectativas y le presente realidades a la gente. Ese es un asunto que yo aprendí del gobierno pasado y es que no podemos generar de expectativas mayores a lo que podemos hacer. Y por eso hay que ir con prisa, pero también con calma frente a las aseveraciones políticas o promesas que puedan comprometer al gobierno. Otra de las cosas que yo les preguntaba es por qué se prioriza un tramo u otro. Ahorita me lo contestaban, es básicamente porque el gobierno nacional dice que prácticamente que si no conecta la ley de metros a un espacio urbano, entonces no hay plata. Y eso es lamentable, Andrés, usted que es cercano al gobierno, porque sí, eso creo. Frente a este asunto del gobierno de Iván Duque debería mirar la posibilidad, porque un tren de cercanías establece eso, volver cercanos a los que están más lejos.
Y estamos hablando de que Puerto Berrío en serio ya tiene línea férrea hacia Santa Marta, pero entonces desde Medellín a Cisneros y Cisneros Puerto Berrío, pues no se habla de priorizar, ya sabiendo que tiene una línea. Yo sé que es la de mayor longitud, que es la más compleja, porque revisé también el estudio de prefactibilidad del tramo 3, que apenas está terminando ya empezar el estudio de factibilidad, pero reitero, sería muy importante mirar a nivel nacional si a través de los COMPES nacionales se puede priorizar, pero yo reitero, es una decisión del gobierno nacional y no del gobierno departamental. Quinto, planteaba, digamos, un cronograma del proyecto, porque el gobernador dijo que en el primer semestre tendrían ya los recursos, yo espero que sí. Cuentan también con un amigo del ferrocarril de Antioquia para poder mirar cómo podemos terminar al menos ese primer tramo. Pero una de las cosas que me preocupa es también el estudio final del tramo 2.1, que ustedes se comprometieron en la respuesta que lo van a entregar. Pues yo espero que uno de los compromisos sea entregarlo cuanto antes para poder también revisarlo. Me preocupa también lo de la integración del sistema, lo que ahorita explicaba, me preocupa la integración en Bello, que realmente sí descongestione y no sean solo tramos funcionales, sino construidos directamente. Y frente al tema de la especulación inmobiliaria, pues será otro debate que tendremos, ya sea en el Consejo de Medellín o aquí en la Asamblea Departamental de Antioquia, que es quien le compete. Aquí, digamos, termino mi intervención. Yo reitero, frente al cuestionario, un cuestionario de respuestas en algunos casos claras, en otros demasiado ambiguas. Les pido respeto en el sentido de somos la oposición. Nosotros, como en este primer ejercicio, quisimos al menos mantener un diálogo, un asunto muy tranquilo, porque sé que están empezando, pero en los otros derechos de petición que enviaremos, les pedimos encarecidamente que sean un poco más específicos, más técnicos. Nosotros tenemos un equipo muy grande, al menos el equipo de la oposición son 25 profesionales, muchos con doctorado, muchos incluso por fuera del país. O sea, somos un equipo grande que podemos revisar qué están haciendo ustedes y cómo podemos mejorar. Nosotros, la oposición, hacemos uso de dos cosas o dos herramientas: preguntar, criticar, pero también aportar. Nosotros aportamos al crecimiento. Sabemos que de entrada hay una situación de una especulación que se viene haciendo de suelos, que de alguna forma nos va a lograr distanciarnos en algún momento, pero al menos en la reactivación del ferrocarril de Antioquia y de ese tramo 2.1 estamos completamente de acuerdo, pero tiene que ir esa parte de la línea de Bello para poder realmente descongestionar, así como lo dicen los estudios de prefactibilidad. No lo digo yo como oposición, lo dicen los estudios de prefactibilidad, y entonces este tema pues queremos ponerlo aquí en la Asamblea en discusión y que sean varios momentos o varios debates para poder dialogar y para poder cada uno de los diputados les puede dar tantas ideas para poder generar una estructura que sea inclusiva, respetuosa en el departamento de Antioquia. Entonces, por esa razón, queríamos hacer este debate de la oposición. Agradecemos enormemente la participación. Una de las cosas que más me preocupaba era la no asistencia de muchos de ustedes, porque una de las cosas que establece el Estatuto de Oposición es que es una falta gravísima faltar a la sesión de la oposición. No es un asunto ni de amenaza ni de amedrentación, pero así lo establece la ley. Y es porque normalmente las sesiones de la Asamblea se establecen, digamos, en gobierno, independencia, y aquí el presidente ha sido muy generoso en permitirnos a todos los debates que más bien, digamos, queremos, pero el debate de la oposición entrega unos derechos para nosotros muy valiosos que los queremos aprovechar en este cuatrenio para aportar
y en algunos casos también para criticar cuando lo consideremos pertinentes. Entonces, agradecerles enormemente la asistencia, la participación y, señora Presidente, muchísimas gracias. Tiene luz.